Muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 6, principio básico de la farmacodinámica 3. Para ello se está contemplando los siguientes temas: receptores metabotrópicos y la traducción de señales que tienen que ver con este tipo de receptores. ¿Qué objetivos esperamos lograr? El primero, representar el mecanismo de transducción sobre los receptores metabotrópicos generados por aquellos principios activos que tengan la capacidad de interaccionar con este tipo de receptor. Veamos entonces a los receptores acoplados a proteína G. Al igual que los receptores ionotrópicos, este tipo de receptores tienen también sus propias características. Como podemos apreciar, aquí encontramos el grupo amino terminal, el grupo carboxilo terminal. Veamos que inicia en el grupo amino y podemos observar que este receptor atraviesa varias veces la membrana y termina en el grupo carboxilo. Entonces, ¿qué características tiene este receptor? Tienen dominios transmembrana. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dominios transmembrana. Presentan además un grupo amino terminal en el espacio extracelular, un grupo carboxilo terminal en el espacio intracelular. Pero además podemos evidenciar que en la parte interna del receptor encontramos un lugar específico de acoplamiento para la proteína G. ¿Eso qué significa entonces? Que dependiendo de las características que hemos mencionado, estamos frente a un receptor metabotrópico. Y una vez que éste se activa, va a desencadenar una cascada de reacciones bioquímicas en donde el transductor llamado proteína G va a activar o inactivar efectores para que luego se modulen los niveles de determinados segundos mensajeros. Y finalmente ellos serán los responsables del efecto farmacológico. Resulta que la proteína G como transductor es una molécula de suma importancia para este tipo de receptores. ¿Eso qué significa? Que este receptor debe de activarse inicialmente por un agonista. Luego este agonista, al estimular a dicho receptor, ella va a dirigirse a través de una señal hacia el transductor llamado proteína G, el cual inicialmente, como podemos evidenciar en este esquema, el receptor está separado de la proteína G. Él representa a la proteína G, que es el transductor, y él representa al efector. Como pueden evidenciar en este esquema, nos damos cuenta de que los tres están separados y se encuentran localizados en la membrana. Pero ¿qué ocurre cuando el agonista aparece? Automáticamente por afinidad se dirige a su diana molecular, que viene a ser el receptor, y automáticamente la proteína G, que estaba separada, va a ser llamado como un imán hacia el receptor. Pueden apreciar aquí. Entonces, una vez que esta proteína G, que es el transductor, se liga, automáticamente ella se va a separar. Pueden notar que hay una subunidad alfa unida al GDP, al guanidil difosfato, una subunidad beta y una subunidad gamma. Cuando las tres se encuentran juntos, están inactivas. Pero ¿qué ocurre cuando apareció el agonista? Automáticamente se ha unido al receptor e inmediatamente se separa. Pero para que pueda separarse es necesario que este GDP se convierta en GTP. Y para eso es necesario la participación del guanidil trifosfato en presencia del magnesio, en este caso catiónico. Lo que trae como consecuencia que el GTP ingresa y lo desplaza al GDP. En otras palabras, el GDP se introduce en el lugar del GDP.
Una vez que se introduce el GTP en la subunidad alfa, podemos evidenciar que automáticamente se separan las subunidades y el alfa es el responsable de activar a la molécula efectora, que puede ser una enzima como la adenilciclasa o la fosfolipasa C. Pero ¿qué pasa cuando el fármaco se separa del receptor? Esta propiedad, si ustedes recuerdan, se llama reversibilidad. Es la capacidad para poder separarse. Una vez que se separa, automáticamente, ¿qué ocurre? Participa una enzima, la GTPasa, que trae como consecuencia que esta proteína G separada se pierda un átomo de fósforo. Por lo tanto, el GTP, al perder dicho átomo, se convertirá en GDP. Por lo tanto, nuevamente se ligan y están totalmente separados. Esto representa simple y llanamente al ciclo de la proteína G. Visto de otra manera, es lo mismo. El receptor está unido a la proteína G, pero esta proteína G, la subunidad alfa, está unida al GDP. Por lo tanto, es el transductor, tenemos aquí el efector. Cuando no está presente el fármaco, automáticamente ninguno está activo. Pero ¿qué pasa cuando el agonista aparece? Automáticamente el GDP es reemplazado por el GTP. Clarito, estas tres moléculas que representan al GTP va a reemplazar al GDP. Y automáticamente, ¿qué ocurre? Se separa la subunidad alfa con el GTP de la subunidad beta y gamma. Y él es el que estimulará, activará o bloqueará al efector. Pero ¿qué pasa cuando el agonista se separa? Automáticamente pierde un círculo que representa la pérdida de un átomo de fósforo y nuevamente se convierte en GDP, que prácticamente es el mismo que el de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Eso implica entonces de que todo ligando, al unirse a su diana molecular de tipo receptora, y en este caso particular un receptor metabotrópico, va a estimular o inhibir a un transductor que a partir de ahora se llamará proteína G, para que luego ella estimule o inhiba a un efector, que puede ser una enzima como la adenilciclasa o la fosfolipasa C. Y él a su vez garantizará la estimulación o inhibición de los niveles de un segundo mensajero como el AMP cíclico, para que finalmente estimulen a la proteína quinasa y él sea responsable de estimular a canales iónicos y finalmente responsable del efecto. Veamos en este gráfico tridimensional. Aquí tenemos, por ejemplo, la membrana y aquí tenemos un receptor. Como podemos evidenciar, aquí encontraríamos el grupo amino terminal y esto representaría al grupo carboxilo terminal. Y podemos darnos cuenta de que este receptor está atravesando la membrana celular 7 veces. Entonces, se está cumpliendo las características. 7 dominios transmembranas, un grupo amino terminal extracelular y un grupo carboxilo intracelular, nos encontramos frente a un receptor metabotrópico o un receptor acoplado a proteína G. Eso implica entonces que esta zona corresponde al lugar para que se una a la proteína G. Existen varios tipos de proteína G, siendo los más investigados la proteína GI, que representa a una proteína inhibitoria, GS, que representa a una proteína G estimuladora, y a un GQ, que también es estimuladora, pero que ellas, por ser transductores, van a actuar sobre efectores, como por ejemplo enzimas, que vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, en resumen, aquí tenemos el receptor, aquí tenemos el transductor y aquí tenemos el efector.
Cuando no está presente el fármaco agonista, podemos evidenciar de que están separados. Aparece el ligando, automáticamente le manda la primera señal al receptor, inmediatamente el transductor se une y luego hay una zona específica que se activa que representaría la subunidad alfa ligada a la GTP que le manda una información al efector. Eso implica que el efector será estimulado o inhibido para garantizar la formación o reducción de los niveles del segundo mensajero responsable de la actividad farmacológica o mecanismo de señalización que posteriormente se convertirá en el efecto farmacológico. Veamos los sistemas de efectores de las proteínas G. Una vez que se activa la proteína G, ojo, una vez que se activa la proteína G, automáticamente se pueden aperturar o cerrar canales iónicos. Ya lo hemos explicado, para garantizar el ingreso o simple y llanamente la salida de determinados iones. O simplemente al bloquearlos no permitir ni el ingreso ni la salida. Pero hay sistemas de segundo mensajero, aquellas que están relacionadas con la adenilciclasa, la guanidilciclasa y la fosfolipasa C, en donde cada uno de ellos va a ser responsables de formar determinados segundos mensajeros. Como por ejemplo, en el primer caso, la adenilciclasa al ser estimulado, ¿listo?, va a formar como segundo mensajero llamado así, AMP cíclico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el AMP cíclico es el segundo mensajero que se forma gracias a la adenilciclasa y ella puede aumentar, ¿ok?, o puede disminuir. Pero ¿quién será el encargado de aumentar los niveles de este AMP cíclico cuando se active la proteína GS? Sin embargo, ¿quién se encargará de disminuir los niveles de este segundo mensajero cuando se active la proteína GI? Por lo tanto, hay dos posibilidades: el exceso o la reducción de el AMP cíclico. El primero gracias a la proteína GS y el segundo a la proteína GI. Sin embargo, para el segundo caso, resulta que la guanidilciclasa, que es una enzima, se caracteriza porque es el responsable de favorecer la formación de un segundo mensajero llamado GMP cíclico, que finalmente será el responsable del efecto farmacológico. En cambio, para el caso de la fosfolipasa C, aquí se forman dos segundos mensajeros. Estamos hablando del IP3, que viene a ser el inositol trifosfato, y además el calcio. Es decir, ambos serán los responsables del efecto farmacológico cuando ellas se hayan producido gracias a la fosfolipasa C, que vienen a ser los efectores de la proteína G. Veamos con el siguiente ejemplo lo siguiente. Resulta que existen diversas moléculas entre las que destacan las endógenas y exógenas. La histamina, lo hemos dicho, es endógena. La serotonina es endógena. Los opioides son exógenos, ¿listo? Aunque también existen endógenos. Tenemos la dopamina, que es endógeno y exógeno. Tenemos los adrenérgicos, que son endógenos y exógenos. Y tenemos los colinérgicos, que son endógenos y exógenos. Podemos apreciar aquí lo siguiente. Resulta que en la figura evidenciamos dos tipos de receptores. Tenemos, por ejemplo, el receptor D1 y el receptor D2. Es decir, estamos hablando del receptor dopaminérgico. ¿Estamos de acuerdo? Ambos simple y llanamente se van a unir ¿con quién? Con la dopamina. Ahí está. Entonces, ¿eso qué significa?
Que la dopamina tiene la capacidad de unirse, en este ejemplo, con estos dos tipos de receptores. Lo que trae como consecuencia que al unirse al primero, va a estimular a la proteína GS como transductor y la adenilciclasa simple y llanamente se va a activar. Es decir, va a trabajar más de lo normal, haciendo posible de que se convierta el ATP en AMP cíclico. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los niveles? Aumenta los niveles. Sin embargo, cuando estimula el receptor D2, activa la proteína GI y le manda una información negativa a la adenilciclasa. Por lo tanto, se inhibe, se va a inhibir y por lo tanto disminuye los niveles de AMP cíclico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, para que la histamina pueda iniciar su mecanismo de señalización, es necesario que se ligue a los receptores histaminérgicos. Para que la serotonina pueda iniciar su mecanismo de señalización, tiene que unirse con receptores serotoninérgicos. Así se denominan. Para que los opioides puedan ejercer su mecanismo de acción, es necesario que se unan a receptores opioides. Para que la dopamina genere su acción farmacológica, es necesario que interactúen con receptores dopaminérgicos. Para que los adrenérgicos generen su mecanismo de acción, es necesario que interaccionen con receptores adrenérgicos. Y finalmente, para que los colinérgicos generen su mecanismo de acción, es necesario que se unan con receptores colinérgicos. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa entonces que ellos que se encuentran aquí, estos tipos de receptores, ¿a qué familia pertenecen? A los receptores acoplados a proteína G o a los receptores metabotrópicos. ¿Estamos de acuerdo? En donde hemos podido evidenciar en este gráfico que la adenilciclasa juega un rol importante tanto para la proteína GS como la proteína GI. Veamos ahora lo siguiente. Resulta que los receptores acoplados a proteína G tienen esta particularidad. Cuando el fármaco está llegando recién a su diana molecular, todas estas moléculas están inactivas, a nivel celular obviamente. Pero cuando ellas interaccionan automáticamente, observen aquí, el fármaco se une a su receptor e inmediatamente le manda una señal a la proteína G. Luego esa proteína G le manda otra señal a una enzima. Luego esa enzima favorece la formación de un segundo mensajero y finalmente se generarán nuevas moléculas que serán responsables del efecto. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Oye, qué interesante entonces. Para que haya efecto, ha tenido que estar presente inicialmente, ¿quién? Un agonista. ¿Y quiénes son los agonistas por excelencia? Las sustancias químicas endógenas o exógenas. Y visto del otro lado, es prácticamente lo mismo. ¿Quién es necesario que inicialmente participe? El fármaco o el agonista. Luego, ¿qué va a ocurrir? Se va a llevar a cabo la interacción, es decir, la unión entre el fármaco y el receptor. Luego, ¿quién se activa? En este caso, viene a ser el transductor, más conocido como proteína G. Luego le manda una señal ¿a quién? Al efector, que en este caso es una enzima. Luego, ¿qué ocurre?
para este caso específico, le manda una señal al retículo endoplasmático para que se libere el calcio intrareticular. Por lo tanto, sale, aumentan los niveles, le mandan una información a otras proteínas y finalmente, ¿qué van a generar? Ahí está, más que claro, el efecto farmacológico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces se inicia con la activación del receptor, la activación de la proteína G, la modulación, es decir, el incremento o disminución del segundo mensajero como el AMP cíclico del calcio y finalmente responsable del efecto farmacológico. Perfecto. Entonces veamos aquí, seamos observadores por favor. Aquí tenemos a los receptores beta 1, beta 2, beta 3, al receptor dopaminérgico 1, al receptor alfa 2 adrenérgico, al receptor muscarínico 2, al receptor dopaminérgico 2, al receptor adrenérgico alfa 1 y al receptor muscarínico M1. Ellos son receptores. ¿Listo? Todos ellos, ¿qué tipo de receptores son? Acoplados a proteína G o simplemente receptores metabotrópicos. Por lo tanto, si ellos son los receptores, están listos para que se liguen con su agonista. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está más que claro. El receptor beta 1, beta 2, beta 3 y dopaminérgico 1, ¿qué transductor va a utilizar? Aquí está clarito. Va a utilizar al siguiente transductor. Estamos hablando específicamente del transductor llamado proteína GS. ¿Y eso qué significa? Que cuando el receptor es activado, automáticamente se activa la proteína GS y ella manda una señal al efector. ¿Quién vendría a ser el efector? La adenilciclasa, que finalmente va a garantizar el incremento del AMP cíclico a partir del ATP. Por lo tanto, activa la proteína quinasa A, responsable finalmente del efecto farmacológico. Listo. Pero veamos qué es lo que sucede con el receptor adrenérgico alfa 2, muscarínico M2, dopaminérgico 2. Bien claro, cuando el fármaco es ligado a estos receptores, va a activar al transductor GI. Pero ¿qué señal le manda? Le manda una señal inhibitoria a la adenilciclasa. Por lo tanto, él disminuye su función y eso que genera una disminución del segundo mensajero llamado AMP cíclico. Por lo tanto, inhibe a la proteína quinasa A. Por lo tanto, ¿qué pasará con el efecto? Se reducirá. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero ¿qué pasa con el receptor adrenérgico alfa 1 y el receptor muscarínico M1? Él va a utilizar como transductor a la proteína GQ, pero observemos aquí, no va a utilizar al mismo efector, sino va a utilizar como efector a la fosfolipasa C, el cual trae posible de que el fosfoinositol difosfato se convierta en DAG, que representa al diacilglicerol y además al inositol trifosfato. El primero simple y llanamente activará a la proteína quinasa C, que finalmente será el responsable del efecto. Pero al mismo tiempo el inositol trifosfato se va a dirigir al retículo endoplasmático. ¿Ok? El cual va a garantizar la apertura de canales de calcio para que salgan del retículo, por lo tanto se elevan los niveles de calcio y él será el responsable de ¿qué? También del efecto farmacológico. En este caso hemos podido notar que cuando se trata del transductor GS, ¿qué ocurre? Todo lo que está aquí. Se va a estimular la adenilciclasa, el ATP se convierte en AMP cíclico, se activa la proteína quinasa y será el responsable del efecto. Pero cuando hablamos de el transductor a la proteína GI, ¿qué ocurre?
La GI le manda una información inhibitoria a la adenilciclasa, él trabaja menos, por lo tanto disminuye la producción de AMP cíclico a partir del ATP, por lo tanto disminuye la actividad de la proteína quinasa y finalmente será el responsable del efecto. Pero cuando hablamos del transductor proteína GQ, ya cambia notablemente el efector. Ya no es la adenilciclasa, sino la fosfolipasa C. Visto de otra manera, nuevamente aquí tenemos, a ver si recordamos lo que hemos visto. Aquí está el grupo amino, el grupo carboxilo que estaría por acá. ¿Cuántas veces la atraviesa? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, interesante. Entonces nos encontramos frente a un receptor metabotrópico o un receptor acoplado a proteína G. ¿Qué representa el alfa, beta y gamma en este caso, chicos y chicas? Ya lo dijimos, cuando está unido al GDP, representa ¿a quién? A la proteína G. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí tenemos a la histamina. Observen, por favor. La histamina es el primer mensajero, es decir, el responsable de interaccionar con su diana molecular. Aquí está. El primer mensajero, la histamina, y él tiene la capacidad de unirse con el receptor histaminérgico H1, H2, H3, incluso hay H4 y hasta H5 que se están estudiando. Pero aquellos que hoy en día han demostrado participar en muchos mecanismos de señalización, básicamente son los dos primeros, ¿ok? Entonces, cuando la histamina se une al receptor H1, rápidamente le manda una estimulación a la proteína GQ y él a su vez estimula al efector, la fosfolipasa AC. Y como hemos mencionado, el fosfoinositol difosfato va a favorecer la formación de la molécula llamada inositol trifosfato y el diacilglicerol. Y luego, ¿ellas qué van a hacer? Bien simple. El primero va a activar a la proteína quinasa C, es decir, el diacilglicerol, y el segundo va a hacer posible que se eleven los niveles de calcio. Por lo tanto, ambos serán los responsables finalmente del efecto farmacológico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si la histamina interacciona con el receptor H1 localizado en los bronquios, se da todo esto que hemos mencionado. ¿Y cuál sería su efecto? Bien simple. Si estamos hablando del receptor H1 localizado en los bronquios, generará broncoconstricción o también conocido como broncoespasmo. Por lo tanto, la histamina es un agonista porque genera cambios de la célula bronquial para que finalmente sea evidenciado a través de la dificultad para respirar, que viene a ser simple y llanamente el broncoespasmo que está desarrollando el paciente. Sin embargo, cuando la histamina se une al receptor H2, y este receptor H2 lo encontramos básicamente ¿en dónde? En el estómago. Cuando este receptor localizado a nivel de las células parietales del estómago se van a unir al receptor H2, automáticamente se estimula la proteína GS, por lo tanto le manda una información al efector que es la adenilciclasa, y la adenilciclasa hace posible que se eleven los niveles de AMP cíclico, y estos niveles de AMP cíclico que van a activar, lo dijimos hace un rato, a la proteína quinasa A, y finalmente la proteína quinasa A será responsable ¿de qué? De los efectos. Profesor, pero ¿cuál sería el efecto si estamos hablando en este caso de las células parietales del estómago? Bien simple. Si la histamina se une al receptor histaminérgico H2 localizado en las células parietales del estómago, se da todo esto. ¿Y cuál sería el efecto? Aumento de la producción de jugo gástrico. Y finalmente él podría generar como efecto final gastritis y hasta úlcera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como hemos podido evidenciar, aquí estamos hablando fundamentalmente del mecanismo de señalización. En otras palabras, quiero que recuerden esto siempre, siempre, siempre.
Esto que se encuentra en el rectángulo rojo siempre se va a producir. Los únicos que van a cambiar, ¿quiénes serán? El receptor. Los únicos que van a cambiar, ¿quiénes serán? El primer mensajero o simple y llanamente el ligando. Si nosotros conocemos al ligando y conocemos al receptor y su mecanismo de señalización, automáticamente podemos hacer cualquier mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Que la tarea principal de este capítulo es aprender exactamente lo que vimos en las diapositivas anteriores. Específicamente lo siguiente. Este esquema. Necesito que ustedes recuerden estos receptores y qué tipo de proteína utilizan. Es decir, 1, 2, 3, 4 receptores utilizan GS. 1, 2, 3 utilizan GI. Y alfa 1 y M1 utilizan GQ. Aquí vamos a agregarle también otro receptor. ¿Listo? Vamos a agregar al receptor M3, que es el receptor muscarínico. ¿Dónde se encuentra el receptor M3? En receptores acoplados a proteína G. ¿Y qué utilizan? A la proteína GQ como transductor. Perfecto. Entonces, repito, es necesario que ustedes recuerden este esquema que acabamos de explicar hace unos minutos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, podemos evidenciar en estos esquemas que acá todos tienen 7 dominios transmembrana, miren, ve. Nos encontramos frente a los receptores adrenérgicos. El receptor adrenérgico alfa 1, y hay 1A, 1B, 1D. El receptor adrenérgico alfa 2, 2A, 2B, 2C. El receptor adrenérgico beta 1, beta 2 y beta 3. Si ustedes pueden notar, los dominios transmembrana prácticamente son los mismos, son 7. ¿Pero qué cambian? Simple y llanamente la longitud de cada cadena que se encuentra en el espacio extracelular y en el espacio intracelular. Pero se sigue cumpliendo las características, es decir, tiene un grupo amino en el espacio extracelular, correcto. ¿Qué más? Tiene un grupo carboxilo en el espacio intracelular. ¿Y cuál es el otro requisito característica? Que tiene 7 dominio transmembrana. En otras palabras, lo que dijimos hace un rato, el receptor dopaminérgico es acoplado a proteína GS. En este caso el de 1, la histamina cuando se une al receptor H2 también usa GS. ¿Quiénes usan GI? El alfa 2, el muscarínico M2, el dopaminérgico D2. ¿Y quiénes usan GQ? El M1, el M3, en donde se une la acetilcolina. Tenemos luego el alfa 1, la angiotensina 2 y la histamina 1. Es decir, si nosotros conocemos esto al detalle, podríamos hacer el mecanismo de acción como en la diapositiva anterior. Es decir, esto que está acá. Ahorita lo vamos a observar. Bien. Veamos qué pasaría si yo les pido hacer el mecanismo de señalización del salbutamol. Bien simple. ¿Qué debo de saber? Primero, el salbutamol sobre qué receptor va a actuar. Yo les doy el dato. Actúa sobre el receptor beta 2. Suficiente, profesor. Si ustedes pueden notar, el receptor beta 2 se caracteriza porque se encuentra dentro de las catecolaminas. Aquí dice beta nada más, pero aquí está el beta 1, el beta 2 y el beta 3. ¿Qué transductor usa? GS. Entonces automáticamente se va a activar la proteína GS. Luego va a mandar una señal estimulatoria a la adenilciclasa para que la adenilciclasa a partir del ATP se convierta en AMP cíclico y este AMP cíclico simple y llanamente active a la proteinquinasa A y finalmente sea responsable del efecto. Pero, ¿cuál es el efecto del salbutamol, chicos y chicas? Simple y llanamente generar broncodilatación. Perfecto.
¿Qué acabamos de hacer entonces? Simple y llanamente en este esquema, el mecanismo de señalización del salbutamol. Como pueden notar, desde aquí hasta acá, siempre se va a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Con la particularidad de que el receptor va a cambiar. Lógico, pues. Si es beta, utilizaré GS. Si es alfa 2, utilizaré GI. Si es M3, utilizaré GQ. Pero siempre, ¿quiénes serán los que cambian? Serán los fármacos y finalmente el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. A ver, practiquemos nuevamente. ¿Cuál sería el mecanismo de señalización de la histamina? ¿Listo? Pero a nivel de piel. Lo dijimos en la sesión pasada. La histamina se une con el receptor H1. Perfecto. H1. Uy, caramba. ¿Dónde se encuentra el receptor H1? Aquí está. ¿Qué tipo de transductor va a utilizar GQ? Automáticamente se va a activar la proteína GQ. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a mandarle una señal estimulatoria a la fosfolipasa C, que vendría a ser el efector, y automáticamente se va a incrementar los niveles de IP3, que representa al inositol trifosfato y al diacilglicerol, para que luego él aumente los niveles de calcio, pero al mismo tiempo active a la proteinquinasa C. Y esta proteinquinasa C con el calcio serán responsables ¿de quién? Del efecto. ¿Y qué efecto produce la histamina? Ya lo dijimos a nivel dermatológico, alergia. Entonces, vuelvo a repetir. Desde acá hasta aquí siempre es idéntico, es decir, no cambia. ¿Qué debemos de saber para hacer el mecanismo de señalización? Bien simple. ¿Qué receptor es? Aquí están, ¿ve? Si es H2, ¿qué usa? GS. Si es alfa 2, M2, D2, ¿qué usa? GI. Si usa GQ es porque es un receptor M2, M3, alfa 1, angiotensina 2 o H1. ¿Estamos de acuerdo? Pero también, ¿qué debemos de saber? La sustancia química para finalmente saber su efecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de señalización de la histamina para poder provocar el cuadro alérgico? Se los presento. Aquí está. ¿Listo? Perfecto. Pero para que quede más claro todavía, vamos a hacer un tercer ejemplo. ¿Ok? Bien. También hemos dicho que la histamina se une al receptor histaminérgico H2. Perfecto. El receptor histaminérgico H2 se encuentra en las células parietales de nuestro estómago. ¿Qué pasa cuando él se liga a su receptor? Bien simple, inicia la cascada de reacciones bioquímicas o su mecanismo de señalización. Entonces lo ubicamos acá, H2, H2. H2, ¿qué tipo de transductor usa? GS. Entonces se activa la proteína GS y le manda una información positiva a la adenilciclasa para que esta adenilciclasa haga posible de que se forme AMP cíclico en mayor cantidad a partir del ATP para que luego se estimule la proteinquinasa A y finalmente él sea el responsable del efecto. Perfecto. Pero si estamos hablando de histamina y el receptor H2 localizado en el estómago, ¿cuál es el efecto? Hipersecreción gástrica. O sea, se elevan los niveles del ácido clorhídrico. Y por lo tanto, ¿qué puede generar? Irritación, gastritis o úlcera. ¿Qué es lo que se repite en todo este mecanismo de acción? Siempre va a ser esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que está cambiando? El receptor. ¿Y por qué he utilizado GS y no GI y no GQ? Porque está clarito, el receptor H2 usa GS, el receptor D2 usa GI.
¿Qué más está cambiando? La sustancia química. Obviamente, si estamos hablando del receptor histaminérgico, es lógico pensar que la histamina se va a unir. Pero no olvidemos que también se puede unir la ranitidina. Pero la ranitidina no es un agonista como la histamina, sino es un antagonista. ¿Y qué más cambia? El efecto. Como estamos hablando del receptor que se localiza a nivel gástrico, en este caso vamos a dar respuesta del efecto que tiene que ver con la hipersecreción gástrica generada por el jugo gástrico, más conocido como ácido clorhídrico. Entonces, chicos y chicas, como han podido ver, se puede hacer el mecanismo de señalización de cualquier sustancia química, por supuesto, en la respuesta. Solamente que necesito saber qué tipo de transductor va a utilizar, en este caso, el receptor. Y para saber qué tipo de receptor se tendrá que determinar o conocer el tipo de fármaco que vamos a emplear. Entonces, como han podido evidenciar, no es difícil hacer el mecanismo de señalización de cualquier sustancia endógena o exógena. Entonces, para poder finalizar, les voy a dejar la siguiente tareita, ¿listo? Para que ustedes me puedan hacer el mecanismo de señalización de los siguientes ligandos sabiendo sus respectivos efectos. Por ejemplo, la adrenalina actúa sobre el receptor beta 1 y produce en el corazón taquicardia. La acetilcolina actúa sobre el receptor M2 y produce sobre el mismo corazón bradicardia. La isoxsuprina actúa sobre el receptor beta 2 y produce sobre el útero dilatación. Y la pilocarpina actúa sobre el receptor M3 y produce sobre el ojo miosis. Es decir, quiero que me hagan el mecanismo de señalización así como yo lo hice en 3 ejemplos, de tal manera que podamos indirectamente aprender toda la cascada de reacción bioquímica. Muchísimas gracias. Buenas noches.